Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano este cuento del viejo Antonio que se llama La historia de las palabras, y que salió allá por diciembre de 1994, cuando las tropas del gobierno perseguían con helicópteros y perros de caza a los zapatistas. Bueno, va aquí. Un señor ilustre y banquero, destacado miembro del sector social más poderoso, criminal y cínico de la historia de la humanidad, es decir, del capital financiero, dejó escapar las palabras como escupiéndolas. El problema de la economía mexicana se llama subcomandante Marcos. La sentencia de muerte está dictada. Los dineros empiezan a buscar el precio de la bala que elimine ese problema. A la misma hora en que el señor banquero pronuncia el dictamen, Antonio Hijo tirita bajo la lluvia y el frío en las montañas del sureste mexicano. Tiembla Antonio Hijo, pero no de miedo. Tiembla porque no hay fuego esa noche para espantar el frío, para tapar el agua, para alumbrar la noche. Marcos se acerca a Antonio Hijo y se sienta junto a él. «Oh, hace frío», dice. Antonio Hijo asiente en silencio. Bajo el plástico negro que hace otro techo nocturno, bajo el techo de lluvia y frío, están los dos hombres que son el mismo. No hay fuego, es cierto. Pero ya está el viejo Antonio acercándose con otro calor en las manos, la palabra. El viejo Antonio pone la palabra en el suelo, en medio de los tres, y empieza a hablar. Empieza a dar calor y consuelo con palabras que abrazan como amigas, como compañeras. La tibieza llega al pecho y a los ojos. Antonio Hijo y Marcos dormitan bajo la noche y el frío del diciembre chiapaneco. El viejo Antonio habla para guiar y velar su sueño. Lleva su voz de la mano a Antonio Hijo y a Marcos a un tiempo anterior. Vuela la historia para atrás, hasta llegar 10 años antes de este frío, esta noche y este dormitar. Regresa al tiempo hasta llegar a la historia de las palabras. Los agarró la noche platicando. Mi focador no tiene pilas, dice, desesperanzado Antonio Hijo. Yo lo olvidé en la mochila, dice Marcos mirando el reloj. El viejo Antonio sale y regresa con hojas de guatapil. Sin decir una palabra empieza a construir una champita. Antonio Hijo y Marcos ayudan. Con bejuco y palos con punta en horqueta, toma forma poco a poco un cobertizo. Después a buscar leña. Tiene rato que la lluvia y la noche se hermanan. De entre las manos expertas del viejo Antonio surge al fin una llamita que se convierte en hoguera. Marcos y Antonio Hijo se acomodan como pueden, recostados junto a la hoguera. En cuclillas, el viejo Antonio habla y arrulla la noche y el sueño con esta historia, con esta herencia. La lengua verdadera se nació junto con los dioses primeros, los que nacieron el mundo. De la primera palabra, del fuego primero, otras palabras verdaderas se fueron formando y de ellas se fueron desgranando, como el maíz en las manos del campesino, otras palabras. 3 fueron las palabras primeras. 3000 veces 13 nacieron otras 3, y de ellas otras, y así se llenó el mundo de palabras. Una gran piedra fue caminada por todos los pasos de los dioses primeros, los que nacieron el mundo. Con tanta caminadera encima, la piedra bien lisita que se quedó, como un espejo. Contra ese espejo aventaron los dioses primeros las primeras 3 palabras. El espejo no regresaba las mismas palabras que recibía, sino que devolvía otras 3 veces 3 palabras diferentes. Un rato pasaron así los dioses, aventando las palabras al espejo para que salieran más, hasta que se aburrieron. Entonces tuvieron un gran pensamiento en su cabeza, y se dieron en su caminadera sobre otra gran piedra, y otro gran espejo se pulieron, y lo pusieron frente al primer espejo. Y aventaron las primeras 3 palabras al primer espejo, y ese regresó 3 veces 3 palabras diferentes que se aventaron, con la fuerza que traían, contra el segundo espejo, y este regresó al primer espejo 3 veces 3 el número de palabras que recibió,
Y así se fueron aventando más y más palabras diferentes, que se aventaron con la pura fuerza que traían contra el segundo espejo, y éste regresó al primer espejo 3 veces 3 el número de palabras que recibió. Y así se fueron aventando más y más palabras diferentes los 2 espejos. Así nació la lengua verdadera. De los espejos nació. Las 3 primeras de todas las palabras y de todas las lenguas son democracia, libertad, justicia. Justicia no es dar castigo, es reponerle a cada cual lo que merece, y cada cual merece lo que el espejo le devuelve, él mismo. El que dio muerte, miseria, explotación, altivez, soberbia, tiene como merecimiento un buen tanto de pena y tristeza para su caminar. El que dio trabajo, vida, lucha, el que fue hermano, tiene como merecimiento una lucecita que le alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Libertad no es que cada uno haga lo que quiere, es poder escoger cualquier camino que te guste para encontrar el espejo, para caminar la palabra verdadera. Pero cualquier camino que no te haga perder el espejo, que no te lleve a traicionarte a ti mismo, a los tuyos, a los otros. Democracia es que los pensamientos lleguen a un buen acuerdo, no que todos piensen igual, sino que todos los pensamientos o la mayoría de los pensamientos busquen y lleguen a un acuerdo común, que sea bueno para la mayoría, sin eliminar a los que son los menos, que la palabra de mando obedezca a la palabra de la mayoría, que el bastón de mando tenga palabra colectiva y no una sola voluntad, que el espejo refleje todo, caminantes y caminos, y sea así motivo de pensamiento para dentro de uno mismo y para fuera del mundo. De estas 3 palabras vienen todas las palabras. A estas 3 se encadenan las vidas y muertes de los hombres y mujeres verdaderos. Esa es la herencia que dieron los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, a los hombres y mujeres verdaderos. Más que herencia es una carga pesada, una carga que hay quienes abandonan en mitad del camino y la dejan botada nada más, como si cualquier cosa. Los que abandonan esta herencia rompen su espejo y caminan ciegos por siempre, sin saber nunca más lo que son, de dónde vienen y a dónde van. Pero hay quienes la llevan siempre la herencia de las 3 palabras primeras. Caminan siempre como encorvados por el peso de la espalda, como cuando el maíz, el café o la leña ponen la mirada en el suelo. Pequeños siempre por tanta carga, viendo siempre para abajo por tanto peso, los hombres y mujeres verdaderos son grandes y miran para arriba. Con dignidad miran y caminan los hombres y mujeres verdaderos, dicen. Pero para que la lengua verdadera no se perdiera, los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dijeron que había que cuidar las 3 primeras palabras. Los espejos de la lengua podían romperse algún día, y entonces las palabras que parieron se romperían igual que los espejos, y quedaría el mundo sin palabras que hablar o callar. Así, antes de morirse para vivir, los dioses primeros entregaron esas 3 primeras palabras a los hombres y mujeres de maíz para que las cuidaran. Desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos custodian como herencia esas palabras. Para que no se olviden nunca, las caminan, las luchan, las viven. Cuando se despertaron, el viejo Antonio aliñaba un tepescuintle. En la fogata la leña ardía y se secaba al mismo tiempo, mojada antes por la lluvia y el sudor de la espalda del viejo Antonio. Amanecía, y al levantarse, Antonio hijo y Marco sintieron que algo les pesaba sobre los hombros. Desde entonces buscan cómo aliviar esa carga. Todavía lo hacen. Antonio hijo se despierta y despereza. Sacude a Marcos, que sentado al pie de un ocote se durmió con la pipa entre los labios. Los helicópteros y el ladrido de los perros de caza espantan la mañana y el sueño. Hay que seguir caminando. Hay que seguir soñando. Diciembre de 1994, leído en marzo del año 2004, 10 años después.